Muy buenos días, tengan todos. Soy el maestro en ciencias, Olao Yair, en Cisa Montes de Oca, y voy a presentar mis avances de tesis, cual tiene por título Superenfriamiento en un dispositivo termoeléctrico de dos etapas, caracterización geométrica usando material con cambio de fase. Mi director de tesis es el doctor Miguel Ángel Olivares Robles. Y bueno, dentro del contenido que vamos a ver hay una introducción, justificación, hipótesis, objetivos, la metodología que vamos a emplear, resultados y discusiones, conclusiones parciales, cronograma de actividades y la bibliografía. Y bueno, como introducción voy a hablar un poco acerca de los dispositivos termoeléctricos. Primero tenemos al enfriador termoeléctrico conocido como TEC. Está compuesto por un par de semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, el cual está conectado eléctricamente en serie por una pequeña laminilla de cobre. Al hacer fluir una corriente eléctrica a través de estos semiconductores, se va a crear una diferencia de temperaturas entre sus lados. De un lado va a comenzar a absorber calor y del otro lado ese calor va a ser disipado. Por otra parte, los generadores termoeléctricos, que también están compuestos de la misma manera que el enfriador termoeléctrico, eh, cuando existe una diferencia de temperatura entre sus lados, estos van a generar una diferencia de potencial, es decir, se hace incidir una fuente de temperatura en un lado y otro lado se mantiene a una temperatura inferior a la de la fuente de temperatura. Y bueno, vamos a ver cada uno de estos efectos termoeléctricos que están involucrados en estos dispositivos. El primer efecto termoeléctrico es el efecto Seebeck. Este efecto se da por la unión de dos materiales, ya sean conductores o semiconductores. Y en una de sus uniones se crea una diferencia de temperaturas, es decir, que una unión se mantiene a una temperatura más alta que la otra. En las terminales libres va a haber una diferencia, va a generar una diferencia de potencial debido a este efecto. Por otra parte, el efecto Peltier es el efecto inverso. También se da por la unión de dos materiales, ya sea conductores o semiconductores, pero a este se les hace fluir una corriente eléctrica. En un lado de la unión se va a absorber calor y del otro lado ese calor va a ser rechazado. Por otra parte, el efecto Thomson se da cuando se hace fluir una corriente eléctrica a través de un material conductor o semiconductor y existe un gradiente de temperatura. Este bien va a absorber o va a liberar calor dependiendo del tipo de material. Y bueno, dentro de las aplicaciones donde se aplican estos microdispositivos, estos se utilizan principalmente en una variedad de aplicaciones que requiere control de temperatura, como en procesadores electrónicos, algunos equipos de refrigeración y aire acondicionado, pero actualmente se está usando más en el enfriamiento de equipos de cómputo, debido al hecho de que una computadora generalmente realiza miles o millones de procesos. Estos microprocesadores requieren ser enfriados y que esa temperatura sea controlada para evitar daños en el dispositivo. Por otra parte, también estos dispositivos se han enfocado a las aplicaciones médicas. Por ejemplo, en la figura 4 podemos ver un enfriador termoeléctrico tipo monóculo. Algunos investigadores han estado diseñando este tipo de dispositivos para tratar enfermedades oculares agudas, reducir la presión intraocular y disminuir la inflamación del ojo debido a algún tipo de lesión. Por otra parte, también se han estado usando estos dispositivos, como lo vemos en la figura 5, en forma de palillos Peltier, para crioterapia, que es un método que se usa para el tratamiento del hemangioma. Lo que se hace es incidir estos palillos sobre la piel afectada y se disminuye la temperatura hasta alcanzar menos 32 grados centígrados. Esto pues para tratar principalmente esta enfermedad del hemangioma.
Y bueno, el método que uso para modelar la transferencia de calor en todo este sistema es el método de aproximaciones finitas. Este método se basa principalmente en aproximar las derivadas parciales para poder expresarlas algebraicamente en un determinado número de nodos. Las ecuaciones parciales diferenciales son reemplazadas por un determinado número de ecuaciones algebraicas. Y bueno, en la figura 6 vemos la representación de los nodos de un elemento con una separación delta X en un espacio unidimensional. Y bueno, la forma en la que se van a aproximar estas derivadas es la siguiente. Por ejemplo, la segunda derivada es aproximada mediante la siguiente expresión. Aquí tenemos la expresión algebraica para la segunda derivada parcial, mientras que la primera derivada puede ser aproximada de tres maneras según convenga. Tenemos estas tres maneras, las cuales se van a utilizar dependiendo de las condiciones de frontera que uno establezca para su sistema. Entonces, uno va a poder elegir la que más le convenga. Por otra parte, la manera de aproximar la derivada, la derivada parcial de la temperatura respecto del tiempo es la siguiente, que es una diferencia dividida finita hacia adelante y, bueno, la tenemos aquí del lado derecho. Trabajos previos. En la figura 7 podemos ver dos tipos de sistemas TEX planteados por estos investigadores. El sistema de control de temperatura directo, que es un sistema, y el otro sistema es el sistema de control de temperatura ambiental. Estos investigadores le dieron principalmente un enfoque de aplicación a estaciones espaciales y satélites científicos, principal y particularmente porque los experimentos espaciales requieren medidas efectivas de control de temperatura. Estos investigadores requieren que en modo de enfriamiento estos dispositivos alcancen una temperatura controlada de 10 grados centígrados y en modo de calefacción requieren alcanzar una temperatura de 30 grados centígrados. Por otra parte, otros investigadores desarrollaron un dispositivo de enfriamiento para la cabeza humana. Ellos reportan una temperatura objetivo de superficie externa de la cabeza de 2 grados centígrados. Esto para lograr enfriar hasta 32 grados centígrados, 3 milímetros de la capa cercana a la superficie del cerebro humano, con una temperatura de núcleo cerebral fija de 37 grados centígrados. Este diseño de enfriamiento para cabeza humana se hace para el hecho de poder tratar traumas o lesiones serias de la cabeza. Esto para reducir el daño que pudiera causar este tipo de traumas. Y bueno, este mismo equipo de investigadores también determinaron una función de tiempo óptima para controlar la corriente de suministro a un micromódulo para utilizarlo para aplicaciones de criodestrucción. Particularmente, este dispositivo tiene aplicaciones de carácter dermatológica, principal y particularmente porque se usa para el tratamiento de algunas enfermedades de la piel, como el acné rosado, las verrugas, granuloma anular y el hemangioma. Y bueno, la justificación. Dentro de la justificación están los siguientes puntos. Los dispositivos termoeléctricos tienen un bajo rendimiento en comparación con los sistemas convencionales. Es por ello que se busca realizar experimentos e investigaciones enfocadas al aumento del rendimiento de estos dispositivos. También estos dispositivos proporcionan energía limpia sin la emisión de gases nocivos al medio ambiente y representan una alternativa valiosa para ciertos procesos industriales. Por lo tanto, en esta investigación se pretende mejorar el desempeño y el control de la temperatura en el lado frío de este sistema mediante el diseño de los termoelementos, el diseño del disipador de calor y también, bueno, agregando un material con cambio de fase en el lado caliente del enfriador termoeléctrico.
Y bueno, nuestra hipótesis se basa en que en los trabajos anteriormente citados, se espera que el coeficiente de desempeño y la temperatura mínima alcanzadas por nuestro sistema sean mejorados y controlados al añadir nuevos parámetros que anteriormente no se habían considerado en nuestros dispositivos. Y esos parámetros son agregar pulsos de corriente, caracterizar geométricamente los termoelementos, un diseño óptimo de disipador de calor y el uso de material con cambio de fase. Y el objetivo general es que podamos caracterizar los termoelementos de un microenfriador de 2 etapas en estado transitorio mediante la configuración geométrica óptima, aplicando pulsos de corriente eléctrica, estableciendo un diseño de disipador de calor óptimo, usando material con cambio de fase para poder mejorar su rendimiento. Y bueno, obtener temperatura mínima más baja y obtener un control de temperatura en el lado frío. Dentro de nuestros objetivos específicos es establecer las ecuaciones de balance termoeléctricas de los termoelementos, desarrollar un programa en el lenguaje MATLAB que pueda resolver estas ecuaciones por medio del método de diferencias finitas, caracterizar el material de cambio de fase mediante una ecuación que describa su comportamiento térmico, determinar la temperatura mínima alcanzada por nuestro sistema usando material con cambio de fase, calcular la potencia de enfriamiento, el coeficiente de desempeño del sistema, también establecer el tiempo necesario para aplicar el pulso de corriente eléctrica en función de las condiciones geométricas para un rendimiento óptimo, determinar las dimensiones óptimas de los termoelementos del microenfriador y establecer las dimensiones óptimas del disipador de calor. Y bueno, en nuestra metodología va a ser la siguiente. La configuración del microenfriador termoeléctrico de 2 etapas se considera como, bueno, lo podemos ver en la figura 10. Vamos a tener una figura A y una figura B. Vamos a tener en la figura A un microenfriador termoeléctrico de 2 etapas, el cual se les va a estar aplicando una misma corriente tanto a la primera etapa como a la segunda etapa. Por otro lado, en la imagen B vamos a tener este mismo sistema, pero se van a agregar corrientes distintas a cada etapa. Entonces, se va a analizar el efecto de agregar una misma corriente a ambas etapas y agregar distintas corrientes a cada etapa. Y bueno, aquí tenemos el análisis numérico. Aquí se va a considerar una transferencia de calor unidimensional a lo largo de todo nuestro microdispositivo. En la ecuación 1 va a representar, esta ecuación representa el comportamiento térmico en el lado caliente, que va a estar dado por la placa cerámica, el disipador y el material con cambio de fase. La ecuación 2 va a representar la interfaz entre la placa cerámica y los elementos semiconductores de la segunda etapa. La ecuación 3 va a representar la distribución de temperatura a lo largo de las placas cerámicas entre la primera y la segunda etapa. La ecuación 4 va a representar la interfaz de los termoelementos de la primera etapa con respecto a la placa cerámica. La ecuación 5 nos va a ayudar, es la ecuación que va a describir el comportamiento térmico de los termoelementos, tanto de la primera etapa como de la segunda etapa. Y finalmente la ecuación 6 es la ecuación que va a describir cómo evoluciona la temperatura en el lado frío de nuestro sistema. Y bueno, la solución de estas ecuaciones, como lo mencioné, se va a usar el método de diferencias finitas. Y se debe de discretizar cada una de las ecuaciones diferenciales anteriormente citadas. Para el lado frío, vamos a tener esta ecuación 7, que ya es la versión discreta. Por otra parte, para los nodos internos de los termoelementos de la primera y segunda etapa, va a estar dada por la ecuación 8. Para los nodos internos de la cerámica vamos a tener la ecuación 9. Para la interfaz entre los termoelementos de la primera etapa y la cerámica vamos a tener
la ecuación 10, la versión discreta. Para la interfaz de los termoelementos de la segunda etapa y la cerámica vamos a tener la ecuación 11. Y finalmente la ecuación para la unión caliente del sistema va a estar dado por la ecuación 12. Todas estas ecuaciones se van a usar para posteriormente ir resolviéndolas y encontrar la temperatura en cada nodo correspondiente. Bueno, el flujo de calor entre etapas y el coeficiente de desempeño van a estar dados por estas ecuaciones. Esta ecuación que use va a representar la carga de enfriamiento o el calor que va a ser absorbido por nuestro sistema y enfriar el medio. Por otra parte, QM1 va a ser el calor que va a ser desechado por parte del sistema en la primera etapa. QM2 va a ser ese calor que rechazó la etapa 1, ese calor va a ser absorbido y posteriormente ese calor QM2 que va a ser absorbido por el sistema en la segunda etapa va a ser rechazado como QH por la segunda etapa del sistema, el cual este calor va a llegar del lado caliente en donde yace el disipador de calor y el material con cambio de fase. Para calcular el coeficiente de desempeño vamos a tener esta ecuación, el cual está definida como QC, que es la carga de enfriamiento entre trabajo eléctrico. Y bueno, el trabajo eléctrico va a estar dado por esta ecuación. Materiales con cambio de fase. Bueno, estos materiales se llaman así porque cambian de estado sólido a líquido y viceversa. Y pueden absorber o liberar gran cantidad de energía térmica porque acumulan energía en forma de calor latente. Una de las ventajas es que tienen una gran densidad de almacenamiento de calor y también el calor liberado o almacenado se realiza a temperatura casi constante. Debido al hecho de que posee características muy favorables como sustancia refrescante, es que se usa para los enfriadores y generadores termoeléctricos, debido a que se ha demostrado que aumenta el coeficiente de desempeño y la eficiencia de estos sistemas. Y bueno, por otra parte, ya se caracterizó el material de cambio de fase que se va a usar. En este caso, se caracterizó el material OM32, el cual arroja estas funciones. Cada una de estas funciones, la función del lado izquierdo es la función de transición de fase de mi material OM32, el cual, bueno, aquí podemos ver en esta función que es la transición que hay de líquido a sólido. La función del lado derecho representa la derivada de esta función. En nuestras investigaciones anteriores, nosotros ya hemos realizado y caracterizado mediante una ecuación pues este comportamiento térmico del material con cambio de fase. Y estas son las ecuaciones, las cuales nos resultaron de la caracterización térmica de este material. Cabe mencionar que estos resultados ya han sido publicados en un artículo, entonces, bueno, estas ecuaciones ya tienen validez, ¿no? La ecuación 18 es la ecuación que va a describir la transición de fase, el cambio del material de sólido a líquido. Este cambio de fase ocurre en el rango de temperatura de 305.15 a 308.15 grados Kelvin. Y bueno, también tenemos la derivada de la función de transición de fase que está dado por, bueno, la ecuación 19, donde, bueno, phi de t es una función que depende de la temperatura. Y bueno, debido a que durante la transición de fase, este material con cambio de fase va a ir cambiando algunas de sus propiedades. Aquí se tiene, por ejemplo, cómo es la ecuación que va a describir el cambio del calor específico de ese material con cambio de fase, que es la ecuación 20. Por otro lado, también vamos a tener que la densidad de este material va a ir cambiando mientras va haciendo la transición y el cambio de la densidad va a estar dado por la ecuación 21.
Relación de longitud, de área longitud para los termoelementos de un microtic. Lo que vamos a analizar aquí va a ser cómo afecta a la temperatura en el lado frío el hecho de nosotros ir reduciendo el área de sección transversal de los termoelementos de la segunda etapa, a tal grado de ver si es más efectivo el control de temperatura, si se alcanza una temperatura más baja, o igual si se requiere menos corriente eléctrica para llegar a nuestra temperatura objetivo. Disipador de calor y material con cambio de fase. Aquí se va a analizar la influencia de los diferentes diseños de disipadores y la cantidad de material con cambio de fase sobre la temperatura en la unión fría del Microtec. Entonces, se van a proponer 5 diseños diferentes de disipador de calor. Algunos poseen dimensiones mayores en comparación con otros disipadores de calor, pero se va a ir realizando con cada uno de estos disipadores, se va a ir haciendo este análisis y observando cómo repercuten en el tiempo de pulso y en la evolución de temperatura en el lado frío. Y bueno, se realizó una validación para este modelo de microenfriador termoeléctrico. Se tomaron en cuenta los resultados de este autor que tenemos en la referencia 8. Este autor usó este material de bismuto telúrico con propiedades dependientes de la temperatura. En mi caso yo usé este mismo material de bismuto telúrico, pero yo lo usé tomando en cuenta las propiedades como constantes. Los resultados que obtuve fueron muy similares a los resultados que obtuvo este investigador. Solo hubo algunas pequeñas variaciones en los resultados en cuanto a la temperatura, pero el comportamiento térmico de estos, pues sí, el comportamiento térmico obtenido de este microdispositivo es muy similar y entra dentro del rango permitido. Cabe mencionar que los resultados obtenidos se llevaron a cabo para una aplicación de criodestrucción y criomasaje. Entonces, la temperatura objetivo que deseamos, a la cual deseamos llegar son menos 30 grados centígrados o 243 grados Kelvin. Y bueno, para este primer resultado, consideramos aquí los distintos diseños de disipador de calor. En este caso tenemos, se probó con diseños de disipador que tienen distinta base y distinta altura. Estos resultados son los obtenidos para el sistema de una sola etapa. Entonces se consideró un microenfriador termoeléctrico de una sola etapa con distintos diseños de disipador de calor. Y la corriente con la cual se aplica es, para todos estos casos, una corriente de 0.1 amper antes del pulso, y durante el pulso se aplicó 0.21 amperes. Aquí los resultados obtenidos nos dicen que en este caso la gráfica de color verde, que es la que tiene las dimensiones de disipador de calor más grandes, nos da un tiempo de pulso mayor en comparación con las otras. Esto se debe a que entre mayor sean las dimensiones del disipador de calor, mayor cantidad de material de cambio de fase va a poder almacenar. Por otro lado, bueno, aquí ya se hizo el análisis del sistema de 2 etapas. También se consideraron las distintas dimensiones de los diseños de disipador de calor. Y volvemos a encontrar aquí que el mayor tiempo de pulso lo va a tener el disipador de calor que tiene mayores dimensiones, y va a ser exactamente lo mismo que mencioné antes. Al tener mayores dimensiones, el disipador de calor
mayor cantidad de material con cambio de fase y mayor tiempo de pulso se va a poder aplicar. En este caso, para estos sistemas, se aplicó una corriente de 0.09 amperes antes del pulso y durante el pulso una corriente de 0.18 amperes. Y bueno, en la figura 19 ya vamos a ver la distribución de temperatura en el lado frío y en el lado caliente para un sistema de 2 etapas, tomando un diseño de disipador de calor de 5 y 7 aletas. En este caso, los resultados que aquí presentamos es que no existe mucha diferencia entre la cantidad de pulso, la cantidad del tiempo de pulso para un sistema que tiene un disipador de calor de 5 aletas y otro que tiene 7 aletas. Quizás la única diferencia que se puede ver aquí es que para el microenfriador de 2 etapas con disipador de 5 aletas, el material con cambio de fase comienza a fundirse antes que el sistema que tiene el disipador de calor con 7 aletas, pero el tiempo de pulso es casi exactamente el mismo, solamente varía por 0.1 segundo. Es más alto eh, el que tiene el diseño de disipador de 7 aletas. Y bueno, también vamos a ver acerca del diseño de geometría óptima. En esta figura, en la figura 20, observamos la distribución de temperatura en C y también la distribución de temperatura en el lado caliente. Aquí la relación geométrica gamma igual a 4 opera aplicando una corriente constante de 0.035 y un pulso de corriente de 0.07 amperes. Y el pulso de corriente se mantiene 95.5 segundos. En este caso podemos observar que esta relación geométrica, tanto gamma 4 como gamma 2 son capaces de mantener constante la temperatura. Sin embargo, para la relación 1 y gamma 1.33, vemos que no es posible que la temperatura pueda mantenerse constante. Aquí cabe mencionar que estamos haciendo el análisis para el sistema de 2 etapas, aplicando una misma corriente para ambas etapas. Y bueno, aquí, aquí se calculó la corriente ideal que debe de tener cada etapa. Aquí la manera en la que se calcularon las corrientes eléctricas que debe tener cada etapa para alcanzar la temperatura de 243 grados Kelvin es que se hizo un barrido de corrientes eléctricas, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. Por ejemplo, se hizo un barrido en la primera etapa en un rango de 0.02 amperes a 0.07 y para la segunda etapa se hizo un barrido de 0.02 a 0.085. ¿A qué me refiero con un barrido? En el que en la primera etapa, por ejemplo, se comenzó aplicando una corriente de 0.02 amperes y en la segunda etapa se comenzó a variar de 0.02 a 0.021, 0.022, así hasta llegar al rango establecido y después se volvió a cambiar la corriente usada en la segunda etapa, en la primera etapa, y se volvió a hacer el barrido, ya no con 0.02, sino con 0.021, y de nuevo otro barrido de corrientes, y luego se volvió a establecer otra corriente, y así sucesivamente, hasta obtener, bueno, esta gráfica en la cual, aplicando estas diferentes corrientes en cada etapa, logramos obtener la corriente ideal para alcanzar esta temperatura de 243
grados Kelvin para esta relación geométrica y obtener el mejor control de temperatura. Y bueno, en la figura 22 ya vemos el diseño óptimo del Microtec de 2 etapas para mantener esta temperatura de 243 grados Kelvin. Aquí lo que vemos es que la relación geométrica gamma igual a 4 es la que tiene el mejor o tiene el pulso de corriente eléctrica más grande. En cuanto a las otras, la relación gamma 1, gamma 1.33 y gamma igual a 2, vemos que la temperatura en el lado frío se puede mantener ya casi constante o constante al aplicar eh, corrientes separadas o distintas corrientes en cada etapa en comparación con el sistema en el cual aplicamos una misma corriente para ambas etapas. Bueno, lo cual aquí en esta parte nos lleva a concluir que aplicar corrientes separadas o corrientes distintas en cada etapa nos puede dar un mejor control de la temperatura. Y para este caso, la relación de gamma igual a 4 es la que mayor tiempo de pulso o mayor tiempo me puede sostener esta temperatura de manera constante. Y bueno, a través de este análisis realizado para determinar las condiciones óptimas de operación y diseño, se establecieron los nuevos parámetros para las aplicaciones de criomasaje o criodestrucción. Para este caso vamos a tener los nuevos parámetros geométricos, tanto de longitud, principalmente del área de sección transversal, como la carga de enfriamiento con la cual se opera y el coeficiente convectivo con el cual opera este dispositivo. Aquí en la figura 23 ya vemos un modelo a escala de cómo podría quedar este dispositivo termoeléctrico, en el cual, como se puede observar en la segunda etapa, se dejan los termoelementos más delgaditos en comparación con la primera etapa. Y bueno, también vemos la corriente ideal que se debe de aplicar en cada etapa durante el pulso y las dimensiones del disipador de calor óptimas también están presentes aquí. Y bueno, como conclusiones tenemos que el factor geométrico óptimo para mantener el pulso de corriente el mayor tiempo posible es de gamma igual a 4, que esto es al reducir el área de sección transversal de los termoelementos en la segunda etapa, porque esto va a hacer que se regule el flujo de calor hacia arriba en el disipador de calor. Aplicar diferentes corrientes eléctricas en cada etapa y aumentar gradualmente la corriente permite un mejor control de la temperatura en comparación cuando se aplica la misma corriente en ambas etapas, que fue lo que expliqué anteriormente. Y bueno, esto se observó al encontrar algunas variaciones de temperatura en el lado frío del microinfrador de 2 etapas. Se observó que había variaciones de temperatura al aplicar una misma corriente en ambas etapas en comparación de que si al sistema se le aplica una corriente distinta a cada etapa. Y bueno, también el diseño óptimo de disipador de calor mide 2 por 2 milímetros en la base y 3.15 milímetros de alto. Esto se determinó al observar que se puede obtener una mayor duración de pulso al optimizar la corriente y el factor geométrico gamma en comparación con el sistema de una etapa que opera con un diseño de 2 por 2 milímetros de base y 6.15 milímetros de alto de este disipador de calor. Y con este criterio se puede ahorrar costos en la fabricación, ya que se requiere menos material con cambio de fase. Y bueno, dentro del cronograma, actualmente estoy en cuarto semestre, dentro del cronograma queda la elaboración del artículo. Estos resultados ya fueron enviados a una revista para ser arbitrados. Solo estamos en espera de los comentarios y la respuesta. Y
Dentro de este mismo cuarto semestre espero hacer mi examen predoctoral y continuar con mi elaboración de tesis. Y estas son las bibliografías. Y gracias por su atención.